Jesús los bendiga y los llene con su Santo Espíritu. Mi nombre es Anthony. Yo quiero traerles el tema los 7 milenios de este mundo. Si bien es cierto, según la genealogía bíblica, este mundo no tiene más de 5,000 o 6,000 años. Por lo tanto, hay muchos científicos que se ponen a son de trompeta a decir, no, que 10,000 años, millones de años de este mundo y cosas así, pero sabemos, según la palabra de Dios, según las Escrituras, que este mundo tiene aproximadamente unos 6,000 años. Y por lo tanto, el Espíritu de Dios se ha manifestado siempre. Y lo podemos ver en los 7 días de la creación. Porque dice en Apocalipsis que hay 7 espíritus de Dios. O sea, el 7 es un número característico de Dios que representa, que siempre podemos representar a Dios a través del número 7, el número perfecto. Y no es coincidencia que justamente son 7 los días de la creación. El número 7 es la representación del Espíritu de Dios. Se manifiesta en toda la Biblia. Es el número 7, el número 70 y así sucesivamente. El número 70 representa el número de los gentiles. Representa el número gentil. Cuando vemos las 70 semanas de Daniel, también vemos muchas veces el número 70 en la Biblia. Y ese es otro tema que me interesaría también explicar, me interesaría exponer. Pero vamos a los 7 milenios de este mundo. Y quiero comenzar introduciendo este versículo que está en el Evangelio de Tomás, en el libro apócrifo del Evangelio de Tomás, que dice: dijeron los discípulos a Jesús, dinos cómo va a ser nuestro fin. Le preguntan los discípulos a Jesús. Entonces Jesús responde: ¿es que habéis descubierto ya el principio para que preguntéis por el fin? Sabed que donde está el principio, allí estará también el fin. Dichoso aquel que se encuentre en el principio, él conocerá el fin y no gustará la muerte. O sea, el maestro está enseñando aquí a sus discípulos que allí donde está el principio, allí podemos encontrar el fin. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, lo que vemos en los 7 días de la creación, que se manifiesta en cada uno de los 7 milenios de este mundo. O sea, este mundo tiene una duración de 7 milenios. Pero Anthony, ¿cómo podemos explicar eso? Bueno, vamos a las Escrituras. En Génesis capítulo 1, versículo 3, ahí podemos empezar con el primer día. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea, ¿qué se puede sacar con esto en el primer milenio? ¿Qué representa esto en el primer milenio de la creación? Y esto lo representa en la genealogía bíblica. O sea, esa genealogía, esos patriarcas que fueron apartados, que fueron separados de esa generación maligna, que es la generación de Caín. Esto representa cómo se separa la luz de las tinieblas en este primer milenio. También en el segundo día, en Génesis capítulo 1, versículo 6, dice: luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el segundo milenio, esto representa el acontecimiento de el gran diluvio universal. El gran diluvio universal, las aguas de arriba con las aguas de abajo se juntaron, se volvieron a juntar, se podría decir, hicieron esa gran inundación para luego separarse nuevamente. Esto lo vemos en Génesis capítulo 7, versículo 11 al 12. Dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas
las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fueron rotas las fuentes del abismo abajo, o sea, el abismo está abajo, y las cataratas de los cielos arriba. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, las cataratas arriba de los cielos fueron abiertas y fueron rotas las fuentes de las aguas abajo en el abismo. Y las aguas se juntaron en esa cúpula, se juntaron las aguas y realizaron la gran inundación para luego separarse nuevamente. O sea, que el segundo milenio representa el segundo día de la creación, cuando Dios separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. O sea, ahí podemos ver ese acontecimiento que pasó, según mis cálculos, pasó en el 2300 por ahí, ese gran diluvio. Porque sí, lo he contado esa genealogía, pero no tengo esos datos ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa en el tercer día de la creación? ¿Qué acontecimiento representa el tercer milenio? Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él y sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde de la mañana el día tercero. Aquí podemos poner entre paréntesis que aquí surgió la tierra del agua. Aquí la tierra surgió, o sea, surgió del agua, se hizo lo seco, y la hierba creció de la tierra, creció la hierba, creció los frutos, creció la vegetación. Y esto lo podemos ver en el tercer milenio, cuando el pueblo de Israel conquista la tierra que fluye leche y miel. Esa tierra de Israel, donde el Señor los guió, ese pueblo, para que puedan estar en esa tierra, representa la tierra de Israel, representa ese gran acontecimiento en el que un pueblo, el pueblo de Israel, combate a Canaán, conquista a Canaán, y se vuelven un país, se vuelven un reinado, se podría decir. Y el reinado, o sea, cuando fluye esa vegetación, esos frutos y ese crecimiento, es la representación del reinado que hubo en Israel. Representa cuando estuvo el rey David, el rey Salomón, y hubo ese gran crecimiento en la tierra de Israel. Eso es lo que representa el tercer día, el tercer milenio, cuando se descubre la tierra, se ve la tierra de Israel, el pueblo de Dios, se podría decir. En el cuarto milenio, en el cuarto día, ¿qué pasa en el cuarto día? Dice en Génesis capítulo 1, versículo 14, dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. ¿Qué pasó en el cuarto día, en el cuarto milenio? ¿Qué acontecimientos se caracteriza? En el cuarto milenio pasó uno de los mejores acontecimientos en la historia y en el mundo. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 14, dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno,
y fue la tarde y la mañana el día cuarto. O sea, ¿qué caracteriza el cuarto milenio? O sea, ¿qué paralelismo podemos ver en el cuarto milenio con el cuarto día de la creación? Según el Espíritu del Señor que se manifiesta en todo. O sea, este acontecimiento fue cuando nuestro Señor, nuestro Dios, fue a la tierra y murió por nosotros y venció al mal. O sea, ahí vemos el sol de justicia, se podría decir. Jesús es el sol de justicia y nosotros, su pueblo, el pueblo de la iglesia, son las lumbreras, son esas luces en medio de tinieblas. O sea, nosotros somos estrellas en este mundo lleno de tinieblas. Y ahí se representa el cuarto día, cuando Dios hizo la lumbrera, las estrellas, para alumbrar sobre la tierra, y al sol y a la luna. El sol y la luna son representaciones de Jesús también, son esas representaciones. Cuando uno está en oscuridad y busca al Señor, y lo busca, es como buscar a la luna en el cielo. Hay veces que la luna no se ve y tú tienes que buscarla, tú tienes que saber, dónde. Ciertamente la luna es muy importante en el calendario hebreo, porque los hebreos no tenían un calendario, por así decirlo, no tenían como estas anotaciones, sino que para saber los tiempos, sino para entender los tiempos donde estaban, el calendario suyo, tenían que ver la luna. Cuando la luna está llena, eso significa que es los días 15, cuando la luna se empieza a ver, cuando la luna se aparece, es primero del mes, primero de cada mes. O sea, así es como ellos identificaban su calendario, como ellos podían ver ese calendario a través de la luna, a través de esa luna que representa a nuestro Señor. Y el sol por igual también representa a nuestro Señor, esa luz que alumbra. ¿Y qué más? Podemos también ver en el quinto día de la creación, dijo Dios, produzca, en Génesis capítulo 1, versículo 20, dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. O sea, en este día vemos que del agua, hay que resaltar eso, del agua surgieron los peces, las bestias marinas, y del agua también surgieron las aves de los cielos. Surgieron estas aves. O sea, ¿qué podemos comparar aquí? O sea, las aves son una representación de los ángeles de Dios. Son una representación de los ángeles. Eso lo vemos en Apocalipsis, cuando las aves son invitadas a la cena del Señor y comer esas carnes cuando el Señor viene. Y las bestias marinas son una representación de los ángeles caídos, los ángeles pero caídos. Estos ángeles, ahí podemos ver que el agua representa el abismo. Siempre se dice que esas aguas es el abismo profundo, y se puede ver como en imagen espejo se compara las bestias marinas como los ángeles caídos, porque ciertamente estos seres espirituales se hicieron de sustancia, no se hicieron de la tierra, sino de la sustancia característica del agua. Entonces, representa la guerra, esa guerra espiritual, se podría decir. Creo que esto es lo que se podría representar, esa guerra espiritual que hubo después que Jesús vino a la tierra, porque como él dice, yo no vine a traer paz, sino disensión, sino guerra. O sea, prácticamente se caracteriza en esa guerra espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz.
Entonces, en el sexto milenio dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta. O sea, ¿qué podemos ver en el sexto día de la creación? En el sexto día de la creación, el Señor crea los animales, las bestias que vienen de la tierra. Esto es muy importante. En el quinto día hizo las aves y los peces que vienen del agua, y en el sexto día creó las bestias terrestres que vienen de la tierra, serpientes, leones, tigres, felinos, perros. O sea, todo eso vino de la tierra. Todo lo que se mueve en la tierra vino de la tierra. Y también creó al hombre en el sexto día de la creación, junto con Eva, junto con la mujer que salió de la costilla del hombre. Esto es importante entenderlo. Y entonces este milenio representa a los demonios prácticamente, o sea, los animales. Es una representación de los demonios, porque los demonios vienen de esos gigantes, de gigantes que vivieron en la tierra, que fueron una mezcla entre ángeles y mujeres. Pero esos espíritus que murieron de esos gigantes, en vez de ir arriba o abajo, no, Dios dijo: estos estarán sobre la tierra, estos espíritus inmundos, se podría decir. Y esto es lo que representa a estos animales. Y esto es lo que representa a estos gigantes. Y cómo el hombre se enseñorea de ellos, o sea, cómo el hombre se enseñorea de estos demonios, o sea, de que no gobiernen en su cuerpo, de ponerle un límite. O sea, esto es lo que representa. El hombre y la mujer representa a la iglesia, representa a ese pueblo que ya en el sexto milenio se va a formar, se va a definir la cantidad del pueblo de Dios, se podría decir. O sea, ya el número, en otras palabras, va a ser completado. Se va a formar el hombre y la mujer. Yo creo, en mi opinión, el hombre representa la generación que va a ser la generación, se podría decir la generación adulta, que va a estar en los últimos tiempos, y la mujer va a representar a los jóvenes que van a estar en los últimos tiempos, que van a estar en el sexto milenio. En el sexto milenio es importante entender que es el milenio donde Satanás será suelto el hijo de perdición, será suelto y se verá el hombre de pecado, esa comunidad. Y esto también lo representan los animales, representan esos animales que se van a manifestar en el sexto milenio, que representa el sexto día de la creación. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 13, del 1 al 8. O sea, en Apocalipsis capítulo 13, del 1 al 8, representa el quinto milenio, porque dice que hay una bestia que surgió del agua. Hay una bestia que surgió del agua. Vamos a ver qué dice. Este es Juan,
Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. O sea, el dragón, o sea, Satanás, como fue encarcelado, cuando el Señor vino, él fue encarcelado, dice Apocalipsis, por 1000 años, que no es un tiempo definido de 1000 años, pero dice que fue encarcelado por 1000 años, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad a la bestia, a una bestia que surge del mar. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, o sea, adoraron a Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, ahora mismo la bestia está manifiesta, la bestia está, se puede decir, estamos en el 5º milenio, porque todavía, y ya casi estamos en el 6º milenio, según mi opinión. Estamos en el 5º milenio, esta bestia está manifestada, pero se le va a dar autoridad a esa bestia por 42 meses. ¿Por qué todavía esta bestia todavía no tiene la autoridad completa? Porque según el versículo Apocalipsis 17, habla de que esta bestia, sobre esta bestia está sentada la gran ramera, está sentada una ramera que tiene sometida a esta bestia, hasta que los cuernos de la bestia se rebelan y matan a la ramera. Entonces los cuernos se ponen de acuerdo para darle el gobierno a la bestia, y dice que el gobierno dura por 42 meses, según Apocalipsis 13. Entonces, cuando los cuernos se rebelen contra la ramera, la ramera será muerta, será quemada. Esto lo vemos en Apocalipsis 17. Y le van a dar la autoridad a la bestia que sube del mar. Va a haber ese gobierno mundial en todo su esplendor. Y seguimos leyendo en Apocalipsis 13, versículo 11. O sea, este representa el 6º milenio. Y vemos en Apocalipsis 13, capítulo 11, versículo 18. O sea, hay una bestia que surge de la tierra. Surge de la tierra, como vemos en el 6º día de la creación, que hay animales que surgen de la tierra. Pues esta bestia surge de la tierra, y dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. O sea, aquí se manifiesta lo que es el hijo de perdición. Se manifiesta el hombre de pecado, el hombre donde se creerá a Dios. Y no tendrá a Dios en su corazón, sino que estará lleno de demonios, se puede decir. Y dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, aquí vemos una bestia que surgió de la tierra y hace grandes señales y prodigios.
y hace una imagen, hace que los moradores de la tierra hagan una imagen y a esa imagen se le permitió dar aliento. Y esa imagen entonces hace que todos se pongan la marca de la bestia. O sea, aquí vemos una imagen espejo. Vemos una imagen espejo. Porque es que Satanás es un copiador, es un imitador. Satanás no hace nada nuevo, nada que el Señor no haya hecho ya. O sea, aquí vemos una imagen espejo de Elías y Jesús, de Juan el Bautista y Jesús, del Mesías. O sea, aquí vemos que viene un Elías, viene un espíritu inmundo, se hace hombre y engaña a los moradores de la tierra. Entonces hacen una imagen y esa imagen le infunden aliento, y esa imagen hace que todos se pongan la marca de la bestia. O sea, según Daniel, el que hace que se pongan la marca es el rey altivo. O sea, aquí vemos a Elías que él está abriendo camino al anticristo. Aquí vemos el anti-Elías, se podría decir, y el anticristo, o sea, esa imagen que se le infunde aliento. O sea, como a una máquina, muchos dicen no, que es una máquina que muy poderosa, es nanotecnología o es un Android. No, espérate. Según la palabra de Dios, a lo que se le infunde aliento es al hombre, como vemos en el sexto día de la creación, cuando el Señor le infunde aliento al hombre. Aquí vemos que se le infunde aliento al hombre como si fuese Adán, como si fuese el hombre en el sexto día de la creación. Y en mi pensar, esta imagen que se le infunde aliento es el anticristo. Es cuando Satanás se manifiesta en un hombre y se hace el rey altivo, que habla mucho Daniel, en el libro de Daniel. Y vemos cómo hay una bestia que surge de la tierra y hace señales y prodigios y engaña al pueblo. O sea, aquí vemos al anti-Elías engañando al pueblo, preparando al pueblo para que adoren al anticristo, para que adoren esa imagen que le funden aliento, donde Satanás se manifiesta y hace que todos se pongan la marca de la bestia, hace que pobres y ricos, grandes y pequeños, se pongan esta marca. O sea, va a venir, según Daniel, es el rey altivo, va a haber un rey altivo que causará todo esto. O sea, va a haber un rey que gobernará, que empezará a manifestar la abominación desoladora. Y qué pasa en el séptimo día de la creación, en el séptimo milenio. Y en el séptimo milenio dice, en el séptimo día de la creación, dice en Génesis capítulo 2, versículo 1, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí vemos que el Señor reposa de toda la creación, de todo lo que hizo, y este reposo yo lo veo que es este séptimo milenio. Ya el Señor acaba todo en el sexto milenio y viene el séptimo, que es donde Él descansa. Yo veo este día de la creación, este séptimo milenio, como el día en que la iglesia va a descansar, en que va a haber un reposo para la iglesia. Van a ver lo que es muy conocido, que es las bodas del Cordero. Aquí se va a dar la boda del Cordero, y todo el que esté invitado y que tenga vestiduras va a poder entrar en esa boda, que es la iglesia. Es la iglesia. Van a poder entrar a la iglesia a un descanso, un reinado por 1000 años con el Señor. Esto lo vemos
en Apocalipsis, lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, dice que los demás muertos no volvieron a vivir hasta que estos 1000 años pasaron. O sea, esto es muy importante entenderlo, que cuando pasen estos 1000 años va a haber el juicio por las obras, que es esas naciones que serán salvas, que serán juzgadas conforme a sus obras, porque no conocieron al Señor. Si bien es cierto, según di en mi video pasado, la iglesia está justificada por la sangre de Cristo. O sea, todo aquel que cree en Él será salvo. Es un pase garantizado, se podría decir. Todo aquel que permanece en Él será salvo. O sea, no va a haber juicio. Todo aquel que se preparó y se vistió con las vestiduras de la salvación, vestiduras blancas, va a estar en las bodas del Cordero, va a estar esos 1000 años reinando con el Señor, y luego de esos 1000 años va a haber un juicio que es conforme a las obras, que de eso hablaré seguramente en un próximo video. Y esto lo podemos ver también Mateo 22, Mateo capítulo 22, versículo 2. Dice Jesús, dando un ejemplo de lo que va a pasar: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán llamados y pocos escogidos. O sea, aquí vemos que el Señor llamó, o sea, hizo un llamado a aquellos que supuestamente eran los convidados para las bodas, pero ellos no atendieron a su llamado y fueron desechados, fueron expulsados, por así decirlo, fueron matados, porque Él los mandó a matar en ese versículo, en esa parábola. Y luego mandó a sus siervos a llamar a los pobres, a los de la calle, para que se prepararan para estas bodas. Y había uno que no tenía vestiduras y Él lo echó fuera. Lo echó fuera porque no se preparó para las bodas. Y esto es una imagen espejo de estos tiempos. O sea, el Señor está llamando
el Señor está llamando, y cuando el Señor venga, lo primero que va a echar es la cizaña al fuego, y luego va a recoger el trigo. Luego va a recoger el trigo, todo aquel que es llamado, que se preparó para las bodas del Cordero, será llamado y entrarán en el reposo del Señor. Y entrarán, y va a haber un reposo para esos que fueron llamados y se prepararon, o sea, para la iglesia por 1000 años. Y luego de esos 1000 años, en el 8º milenio, que ahí en el 7º milenio el Señor va a purificar la tierra, va a quemar la tierra en fuego, y nosotros nos iremos con Él, estaremos en un parpadeo con Él, y todo lo que no tienen estas vestiduras, lo de la iglesia que no se prepararon, van a ser echados al lago de fuego, a la segunda muerte, porque blasfemaron prácticamente, porque no permanecieron en la verdad, sabiendo la verdad, no la practicaron, no la quisieron practicar y la desecharon. En otras palabras, blasfemaron contra el Espíritu y no quisieron. O sea, es como que tú entiendas, o sea, tú sepas, el Señor te revela que vas a tomar un veneno y te dice no lo tomes, tú entiendes que es un veneno que te va a matar, pero tú lo sigues bebiendo con conciencia. Y así es todo aquel que sabiendo la verdad, que el Señor ya lo ha santificado y lo ha preparado, venga a pisar la sangre de Cristo, en otras palabras. Esto habla mucho Pablo en Hebreos. En Hebreos 2.10 me parece, o 2.26, que él habla de que aquellos que conocieron la verdad y fueron santificados por la sangre y desecharon esa sangre, pisotearon la sangre de Cristo, blasfemaron, en otras palabras, contra el Espíritu. Entonces, cuando el Señor venga en el sexto milenio, va a juzgar a la iglesia. Todos aquellos que son de Él, en un parpadeo van a estar con Él. Y la cizaña, todo aquel que parece trigo, pero no es trigo, va a ser quemado en el fuego. Todo aquel que parece ser de Dios, pero no lo es, sino que blasfemaron, van a ser echados a las tinieblas de afuera. Esto también lo podemos ver en Mateo 25. Entonces la iglesia va a pasar a la boda del Cordero, a esos 1000 años de reposo en el 7º milenio, y entonces en el 8º milenio pasará otro juicio, pasará un juicio conforme a las obras, que va a ser a aquellos que no conocieron al Señor, pero que el Señor tuvo misericordia de ellos, que es el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco, que lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, me parece. Entonces, ahí entramos con el 8º milenio. Ahí entramos con el 8º milenio, cuando se hace ese juicio. Y entonces, ¿de dónde viene este 8º milenio? O sea, ¿cuál es el 8º día de la creación? O sea, no se habla de este 8º día de la creación. Se habla muy poco en las Escrituras, se habla muy poco, pero verdaderamente el 8º es muy representativo porque va después del 7º. O sea, si Dios hubiese acabado toda su creación, se hubiese quedado en el 7º, pero no. O sea, hubo un 8º día también que prácticamente se siguió, o sea, fue continuando los tiempos. Y vemos este 8º día que se representa, por ejemplo, en muchas de las leyes de Levíticos. Lo vemos en Éxodo capítulo 22, versículo 29, dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos, lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. El 8º día.
Levíticos capítulo 12 del versículo 1 dice: Habló el Señor a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. O sea, en el 8º día era que se circuncidaba al niño. No era ni en el 7º ni en el 6º, o sea, el 8º día. En Levíticos, capítulo 22, versículo 27, dice: El becerro, el cordero, la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido al Señor. Entonces vemos que este 8º día es un día en el que se entrega ya la cría al Señor, se consagra al Señor ya la cría. Y veo que es un día característico, es el 8º día. Y creo que este 8º día es cuando el Señor, este 8º milenio, que representa el 8º día, es cuando el Señor hace cielo nuevo y tierra nueva. O sea, el 7º milenio, la iglesia pasará 1000 años con el Señor, y los muertos volverán a vivir después de estos 1000 años. Entonces, en el 8º milenio, cuando pasen los 1000 años del 7º milenio, entonces serán resucitados en la segunda resurrección, porque no tiene sentido que si hay una primera resurrección es porque va a haber una segunda resurrección. Entonces, en la segunda resurrección se resucitan aquellos que no fueron iglesia, porque el primer juicio es de la iglesia. Entonces el segundo juicio será para estos que volvieron a vivir, que serán resucitados y serán juzgados conforme a sus obras, conforme a sus acciones que fueron influenciadas por el Espíritu. O sea, que aquellos que escucharon su conciencia, aquellos que escucharon su conciencia serán juzgados por su conciencia también, según en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, va a descender la nueva Jerusalén del cielo, va a descender cielo nuevo y tierra nueva. O sea, todo será nuevo. Habrá una nueva, o sea, va a haber un nuevo esplendor en este mundo, una nueva creación, se podría decir. Y se va a hacer remodelar. Es como le pasó al templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido. Entonces cuando se hizo nuevamente, su gloria fue mayor. Su gloria fue mayor. Así también es la creación. Será destruida y se hará una nueva, y su esplendor será mejor, será muchísimo mejor. Oro transparente, translúcido, la ciudad de Jerusalén, donde estará el Señor con su pueblo, y alrededor de esta ciudad estarán las naciones que serán salvas, o sea, es muy glorioso, es muy enriquecedor que el pueblo de Dios entienda que reinaremos sobre esas naciones que serán salvas. O sea, tendremos verdaderamente un reino, porque escrito está, o sea, somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, pero vamos a gobernar sobre nosotros mismos, no creo. O sea, creo que vamos a gobernar sobre esas naciones que serán salvas. Y esto lo podemos leer en Apocalipsis 21, versículo 1, o sea, para que no vean que es Anthony que se lo está inventando. Y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
Enjugará a Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, el lago de fuego y azufre es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Entonces dice en el versículo 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y dice en el versículo 23, dice, la ciudad no tiene necesidad de sol, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ellos. O sea, será una ciudad. Y la gloria de Dios será la luz de ella. Y las ciudades que estén alrededor de esa ciudad andarán a la luz de esa ciudad, de la Nueva Jerusalén. O sea, habrá una ciudad y ciudades alrededor. En otras palabras, como vuelvo y repito en el versículo 24, dice las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. O sea, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿Cuáles naciones? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. También, esto yo lo puedo ver como en las fiestas de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos venía el pueblo de Israel de todas las tribus y se reunían alrededor del templo. Se reunían en carpas alrededor del templo. Así se puede ver aquí como la ciudad que será el templo, será la ciudad de los santos, y todas las naciones alrededor de ella, como en las fiestas de los tabernáculos. Y nada, hermano, espero que le haya sido de mucha bendición. Esta es mi opinión respecto a este tema de los 7 días de la creación y los 7 milenios. Vemos que no es coincidencia que sean 7 días, sino que conforme al Espíritu del Señor, se hacen estos 7 días que se manifiesta cada uno de los milenios,
Y se manifiestan muchas cosas más, que podemos ver en videos más adelante, pero se manifiestan las trompetas también. O sea, podemos ver esa imagen en espejo en las trompetas, que cada una de las trompetas y también las 7 copas de la ira, cada una de estas copas y trompetas se manifiesta en los 7 días de la creación, como cada una de las copas y de las trompetas afecta lo que en el día de la creación se hizo. Por ejemplo, en la cuarta copa, en la cuarta trompeta, se afecta directamente al sol y a la luna. Cuando el cuarto día de la creación fue que se hizo el sol y la luna. O sea, podemos ver mucha imagen en espejo, mucho paralelismo. Y es que el Señor es conforme a su multiforme sabiduría, hermano. La multiforme sabiduría de Dios es grande en todo su esplendor, y lo vemos en todas las escrituras. Espero que le haya sido de bendición. Jesús los bendiga y los lleve con su Santo Espíritu. Bendiciones. Bye bye.